Buenas noches, aquí estamos en una nueva jornada de Sangre por Sangre, revisando el caso que a nuestro juicio es el más llamativo, el más impresionante, el que más nos puede servir para aprender cosas de la semana. Digo, estamos en eso porque nosotros tenemos muchas otras opciones. Tenemos live los días viernes, no siempre, no todos los viernes, pero normalmente tenemos live en que con un invitado revisamos algunos de los efectos de los casos relevantes de la semana anterior. Además, tenemos el resumen de la semana y tenemos también sugerencias de películas, de series. Esta semana estamos sugiriendo El Bosque de Caradima, la serie que presentó Chilevisión, que es sobre el caso de los abusos del sacerdote Caradima en la parroquia del Bosque. Es un caso que ha tomado mucha actualidad por la muerte de este sacerdote durante la semana pasada. Bueno, todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es lo que va a mostrar ahora la pantalla. Ahí pueden encontrar todo lo que les estamos contando, esta grabación, pero también los live, las resúmenes y las recomendaciones. Y también nuestros concursos. Estamos ya con algunos concursos, tenemos un tazón, chicas, si lo pueden mostrar. Mis modelos van a mostrar los tazones. Sara Claudia no tiene el tazón a mano. Estamos sorteando entre nuestros seguidores los tazones. Ya les vamos a ir contando la manera que tienen para concursar por ello. Y ya tenemos ganadores. Una niña que me contaron que estaba muy feliz por haber recibido su tazón. Bueno, como siempre estoy acompañado, ustedes ya las vieron, mostrando el tazón. Estoy acompañado por la ex detective y estudiante de periodismo ya en los últimos 5 minutos de su carrera, Sara Irragada, y también por la regidora pública y periodista Claudia Vázquez, que a todo esto aprovecho de felicitar en cámara porque fue elegida parte de una directiva gremial con la tercera votación a nivel nacional, lo cual nos enorgullece como programa. Tenemos a una líder electa en el programa. Bueno, hoy día vamos con un caso que nos estremeció porque es de una crueldad infinita. Vamos, por favor, síganlo a través de la siguiente nota. Encontrarla en las condiciones que la encontró Carabineros y su nieto, para nosotros fue impactante, fue desgarrador todo esto. Conmocionados están los vecinos de la población Prosperidad de Curicó, tras el hallazgo de los restos de su vecina Ketty Cáceres, a quien dejaron de ver hace aproximadamente 10 años y que, de acuerdo a los antecedentes entregados por su hija, se encontraba viviendo en la capital. Después del terremoto, ahí desapareció. Ella siempre, cuando se le preguntaba por su mamá, decía que estaba en un hogar y que estaba en Santiago con la otra hija que se la había llevado para allá. Nunca pensamos nosotros de que iba a pasar esto. Creo que hubo un tiempo que salía mal olor, pero decían que podía ser un perro, un gato. Uno nunca se iba a imaginar que iba a haber un cuerpo en esas condiciones, ¿cierto? Y dejarlos tantos años abandonados. Nunca se dejó entrar a la casa, o sea, la persona que hizo esto ya sabía lo que había, está más que claro. El macabro hallazgo se produjo luego que el nieto de la mujer, quien le pedía insistentemente a su madre que le dijera dónde se encontraba su abuela, sostuvo una discusión donde le fue revelado el terrible secreto. Resulta que este chico tiene su pareja, ya tiene 21 años él, quisieron venirse a vivir acá. Él quería venirse a la casa de su abuelita. Y él empezó a investigar y a preguntarse, le pregunta a la mamá que dónde estaba su abuelita, y él quería verla, quería saber de ella, cómo estaba, porque se enteró de que su abuelita tenía la tuición de él, que la respuesta que la mamá le había dicho, bueno, si quieres ver a tu abuela, anda a verla, pues allá en la casa está. A raíz de esto, el nieto acudió inmediatamente a Carabineros para poner una denuncia por presunta desgracia, quienes lo acompañaron hasta la casa de su abuela para ver qué había sucedido. Efectivamente, llega este joven el día domingo a dar cuenta a Carabineros de la tenencia Aguas Negras, ubicada en el sector aquí territorial de Curicó, en donde le manifiesta a los carabineros sobre la situación que le afectaba respecto a su abuela. Y Carabineros lo acompaña hasta el domicilio que él traía consigo. En el lugar se encontraron con una casa que la verdad tenía mucha desprolijidad, una casa que estaba también casi en desuso, muy desaseada, en una habitación que tenía incluso hasta una suerte de clausura,
Carabineros claramente con la venia de este mismo joven y viendo la circunstancia en la cual él estaba denunciando, toda vez que él denunciaba la desaparición de una persona, hizo ingreso a este inmueble y lamentablemente se encuentra con esta persona, digamos, que estaba ahí fallecida y ya con una data de muerte bastante prolongada. Tengo tristeza y mucha rabia en mi corazón. Mi mamá me mentía en muchas cosas. Me mentía acerca de mi abuela y todo. Después yo con el tiempo me confesó que había hecho lo que hizo y yo concurrí a Carabineros y hice la denuncia. Ella confesó anoche en PDI que el último deseo, creo que ya estaba en su último momento, su último suspiro, la dejó ella ahí, en esa casa. El domicilio, que se encontraba fuertemente sellado, escondió por al menos 4 años el cuerpo sin vida de Ketty Cáceres, el cual fue encontrado en el estado de reducción esquelética. Las vías de acceso al inmueble se encontraban cerradas con protecciones metálicas, las que tuvieron que ser desarrajadas para poder hacer ingreso al lugar. Al interior de una habitación se realizó el hallazgo de un cuerpo de sexo indeterminado, el cual presentaba reducción esquelética con una data indeterminada. Funcionarios de la Brigada de Homicidios continúan haciendo diligencias para establecer las razones de por qué se encontraba el cuerpo en ese lugar, además de establecer fehacientemente la causa y data de muerte, la que según el empadronamiento efectuado tendría unos 4 años de data de muerte. Homicidio, negligencia y abandono son algunas de las teorías que deberá dilucidar la investigación, la que buscará reconstruir los últimos años de una adulta mayor que perdió la vida de forma misteriosa. Bueno, estamos de vuelta y ahora les ofrezco la palabra a Sara y a Claudia para que comentemos esta situación inédita. Yo nunca había visto una historia tan truculenta como esta. No sé si usted, ¿qué les parece esta situación? Es muy triste darse cuenta hasta dónde las personas pueden o podemos llegar. No se entiende si la persona la hija en este caso, lo hacía por cobrar una plata de la señora o es complicado, súper complejo. En general es un tema que desde que lo elegimos a mí me dejó como sorprendida y como dolida. Es muy complejo. ¿Qué opinas tú, Sara, de esto? Y pues este es un caso que en realidad todavía falta mucha información para poder analizar de forma profunda, pero con lo poco que ya se sabe del tema, nos deja reflexionando sobre el tema de la soledad del adulto mayor, del abandono, del maltrato. Aquí hay muchas cosas, pero como obviamente todavía no se sabe, la señora fue encontrada, solo fue encontrado su esqueleto. Se presume, o la data de muerte que entregó el servicio médico legal es de hace 4 años. Por lo tanto, uno piensa, ¿qué fue lo que pasó? Porque esta señora tenía un cáncer mamario, y resulta que los vecinos la dejaron de ver hace alrededor de 10 años atrás. Por lo tanto, ¿qué pasó entre esos 10 años? O sea, entre el 2010, que fue más o menos la última vez que después del terremoto decían los vecinos y decía el nieto que fue la última vez que la vieron, y hasta el 2017 aproximadamente, que sería la fecha en que falleció. En ese periodo no se sabe qué pasó con esta señora y pudo haber pasado muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que hace más siniestro este caso, porque no sabemos qué fue lo que pasó o cómo fue que ella pudo fallecer, porque existen teorías infinitas. Que la hija la haya matado, que la hija la haya dejado sola hasta que la señora falleció de forma natural o producto de la enfermedad que ella ya venía arrastrando. Y escuchábamos también
en el audio, en la nota, en el audio del nieto, donde él señala que la mamá le había comentado que su abuelita le había dicho que era su última voluntad quedar en la casa. Entonces igual es como en qué estado mental está la mamá, porque de hecho el hijo también pide apoyo psicológico para su mamá y todo el tema. Entonces es como una historia que le faltan tantos detalles por saber. Sí, pero la madre también le contaba otra historia distinta a los vecinos. Ah, por supuesto. Es que eso es lo que hace más misterioso esto, po. Sí, realmente si la pericia es correcta y nada nos permite suponer otra cosa, hay como bien dice Sara, hay unos años en donde pudo pasar cualquier cosa, pudo haber maltrato, lo más probable es que haya habido abandono, y eso sí que... Y no sabemos qué fue esta señora que se dejó de ver hace más de 10 años y lleva cerca de 4 muertas. Ahí hay unos años oscuros que lamentablemente no nos hacen pensar en nada bueno, de ninguna manera. A mí me pasa también que yo lo comparo un poco con el caso de Nayara, porque ella, no sabemos todavía lo que pasa, no hemos resuelto ese problema, ¿cierto? Pero ella la asesinaron, se suicidó y cayó, ¿cierto? Pero nadie la fue a ver. Nadie escuchó gritos, no hubo mayor conmoción, o como que uno escucha y uno sale a mirar. La señora desapareció y todos se quedaron con lo que dijo la hija. Entonces es como, somos tan individualistas como se muestra, porque Curicó, digamos que no es el barrio alto de Santiago, donde supuestamente mi hipótesis era que la gente más se preocupa solamente de ellos, como que están más ¿cómo se llama?, preocupados de ellos mismos y no son tan sociales. Yo creo que Curicó puede ser un pueblo como otro, donde se conocen las personas, donde tenemos amigos entre todos, tenemos vecinos, tenemos comunidad. Entonces es súper raro que se haya quedado como con la versión de la hija. Yo creo que al revés, Claudio, lo que dices tú es lo que es la clave de eso. Ellos eran una comunidad, si la mujer, la madre del nieto que descubre el caso y hija de la mujer muerta, ella vivió ahí muchos años y el niño se crió ahí y eran parte de la comunidad. Entonces cuando los vecinos le preguntan a esta señora da una explicación, no tienen por qué desconfiarse, una niña que la vieron criarse ahí, pues. Entonces aquí es al revés, aquí hubo un exceso de confianza. Ahora, esa casa que yo pero la señora no tenía ninguna amiga, así como otra señora mayor que fuera amiga de ella. Pero todos preguntaban. Si ese es el tema, porque es como, pero ya, pongámonos en el caso, Claudia, que tu mamá se desaparece, no se ve más, y yo te digo, Claudia, ¿dónde está tu mamá? Y tú me vas a decir, está con mi hermana. ¿Y yo por qué tengo que desconfiar que tu mamá está con tu hermana? Si entre nosotros nos conocemos. Claro, pero Claudia, claro, yo me acuerdo en los viejos barrios donde la gente se visitaban en las casas unos a otros, los vecinos. Eso hoy día ocurre mucho menos. Y en este caso, como la casa estaba cerrada, porque tenía reja y protecciones, curiosamente se abría por el patio, porque estaba arrendada como un lugar para guardar cosas de unos feriantes. No había cómo, y como las personas pensaban que estaba en Santiago, nunca fueron a golpear. Claro, y cuando sintieron el mal olor, pensaron que eran las cosas que se guardaban ahí, que estaban en descomposición. Entonces como que... La feria. Todo se conjugó. Para todas las opciones, claro, para que uno creyera la mentira que había urdido la hija. Pero igual no deja de ser triste el tema de muy triste, impotencia. Precisamente les quería preguntar por eso. Lo conversábamos en la reunión de pauta, me parece re doloroso, es más doloroso el tema del nieto, que es el protagonista del descubrimiento. Que es fuerte para el nieto porque descubre que ha perdido a su abuela, pero descubre que su madre es un ser que probablemente él no reconoce. Claro, más encima la nieta, o sea, la abuela que lo crió, porque la señora tenía la custodia del niño cuando desapareció, pues. Entonces él quedó
viviendo con la mamá, pero prácticamente a la deriva, si ella fue la que lo crió desde chico, y ¿cómo se llama? Y de repente desapareció, y él siempre preguntando por ella y queriendo saber dónde estaba, y que de repente la mamá le dé esa respuesta de que, ay, ¿quieres ver a tu mamá? O sea, ¿quieres saber dónde está tu abuelita? Anda a verla a la casa. Y él llega, entra a la casa y se encuentra con los huesos de la abuelita, o sea... Él da aviso a Carabineros y con Carabineros entran porque la casa Claro. estaba cerrada. Estaba con reja, con defensa, eso. No, sí, ahí pues no podía entrar, pero cuando Claro. pudo entrar, que los Carabineros abrieron con él, y la ve así, es que te juro que yo me pongo en el caso y es como tan heavy, es como, insisto, yo por eso que no he hablado mucho, porque para mí el tema de los adultos mayores me remece mucho, porque yo creo que es un tema que no se habla mucho. La gente, no sé, pues hay muchos lugares donde le llaman hoteles o senior no sé qué, donde dejan a las personas mayores, y en realidad, no sé, pues no hay mucha paciencia, de repente se entiende como que no tuvieras paciencia, no sé, hay muchos elementos relacionados con los adultos mayores, y creo que no estamos acostumbrados a convivir con ellos, y en vez de aprovechar la experiencia que tienen o de preguntarle cosas que sabían y que ahora no existen, de repente ni siquiera se consideran para conversar. Entonces, a mí como que el tema del adulto mayor en sí, disculpe que me extiendo un poco, es como que me conmueve mucho. Bien. Aquí hay un caso claro de por lo menos de abandono, por lo menos. De ahí puedes escalar a quizás qué A muchas otras cosas más. condición. Sí. Sí, bueno, ya tampoco hay que dejar de considerar que aquí existe un antecedente que yo entiendo que todavía no está verificado, pero sí, al parecer, durante este periodo que la señora estuvo desaparecida, estos más de 10 años que no se supo de ella, la hija seguía cobrando la pensión. Eso es un clásico, eso de apropiarse de las pensiones de los adultos mayores y muchas veces cuando ya han fallecido, ocultar la muerte para seguir cobrando. Yo lo encuentro, de ahí ya es como que, ¿qué le pasa a esa mujer? O sea, no tiene, no, para mí no tiene no tiene escrúpulos. No, nada. O sea, ni un sentimiento, ni corazón, ni nada. O sea, porque en primer lugar es su mamá. O sea, ya ahí ya está todo mal. Y después ¿cómo se llama? Que ocurra toda esta situación, el dejarla abandonada presuntamente, o el haberle dado muerte, o el que haya muerto y sin haberle avisado a nadie, es 10.000 veces peor. Y más encima que siga cobrando la pensión como si nada hubiese pasado, y que haya seguido arrendando el inmueble como que nada, o sea, no sé. Yo lamentablemente conozco un par de casos, gente que tenían a un adulto mayor en su casa y era porque les habían pedido un poder y cobraban la pensión y el dinero no llegaba nunca a la persona estaba en un cuarto encerrada y le daban un pedazo de pan una vez al día y la pensión era una forma de tener a este caballero, un caso que yo viví por aquí cerca de mi casa, que fue muy comentado en el barrio. Tenían a este caballero como una fuente de ingresos. Tengo este viejo para quedarme con la plata. No es tan raro. Ahora, lamentablemente, normalmente son familiares directos. Sí. Porque para poder tener el poder y todo. El tema es que a las personas mayores las vulneran, las engañan, les quitan sus cosas. Es heavy el tema. Es súper complicado porque generalmente lo hacen, claro, o familiares indirectos o incluso directos que no les importa porque no sé dónde queda el cariño, sé que lo tuvieron y les da lo mismo, o sea, al extremo de lo que hizo la señora, que seguramente igual debe tener algún tipo de problema. Yo creo que debe tener algún tipo de problema la señora, porque uno puede ser muy indolente, y yo conozco gente que con adultos mayores se ha portado muy mal, no sé, al extremo de la señora no, pero muy mal. Entonces, es heavy. Yo tuve en una universidad en que hacía clases, tuvimos un examen, una alumna tenía que hacer un reportaje de investigación y ella quiso acercarse a la vida de un señor que vivía al borde de un río, esto fuera de Santiago, en una localidad
rural, y un señor que vivía cerca del río, y en estos pueblos del sur en que los ríos pasan por la ciudad. Y lo fue a entrevistar y terminó descubriendo que el señor tenía familia, que de hecho la casa de su familia era a unas pocas cuadras de donde él vivía en el borde del río. Y mi estudiante habló con la visitadora social de municipalidad, la fueron a ver, rescataron a este caballero, y cuando investigaron el caso, la gran sorpresa es que su familia vivía en la casa, como te digo, a pocas cuadras, y la casa era de él. A él lo habían echado de su casa y vivía en situación de calle, echado por sus propios familiares. Eso es muy común. Y voy a contar una historia bien, bien terrible, que es de mi familia. Yo tenía una tía que vivía con un señor, los dos eran de mucha edad, muy avanzada edad, y no eran casados, se habían conocido ya en la tercera edad, y vivían juntos. Y como tenían pensiones muy, muy raras, muy pequeñas, nosotros ayudábamos a la tía y le pasábamos dinero, le pasábamos cosas, principalmente mi mamá, yo no, pero varios de los sobrinos, y era la única tía abuela que iba quedando, la única de esa generación. Y le pasaron plata y mantuvieron esa casa, que era la casa de este caballero, donde él ya vivía con este señor. Y eran pareja, y eran históricas, tuvieron más de una década juntos. Bueno, este caballero falleció, y los hijos de este caballero echaron a mi tía. En ese mismo día, la sacaron, le pusieron sus cosas en la puerta y le echaron, porque la casa era legalmente del señor. Eso también es súper común, un desprecio absoluto por los adultos mayores, como que sobran, lamentablemente. Estaba nostálgico este capítulo, nos ha hecho mal este caso fuertemente. Bueno, estamos en la hora de hacer un pequeño break. Les quiero recordar que están nuestras redes sociales, van a aparecer en pantalla y pueden ver las grabaciones de los casos de cada semana. Están también los noticiarios de cada semana y están las grabaciones de nuestros live. Obviamente, también es posible que lo sigan en directo, a eso alude la palabra live, sin duda alguna. Los viernes en la tarde lo hacemos, tipo 19:30, no siempre, porque la idea es que los hacemos cuando tenemos un entrevistado que realmente aporte, si no, no los vamos a hacer perder el tiempo. Entonces, volvemos en un segundo más con la segunda parte del programa. Estamos de vuelta en el capítulo de Sangre por Sangre esta semana, hablando de este caso horrible, atroz, que nos ha pegado muy fuerte. Ustedes han visto los rostros de Sari y de Claudia, es evidente, de esta mujer que murió en algunas circunstancias que aún no se sabe en Curicó y que fue descubierta 10 años después por la porfía de su nieto, ¿no? Si no, todavía podrían haber pasado otros 10 años sin descubrirla, porque el caso estaba muy bien cerrado. Las circunstancias me refiero. Bueno, pero este caso nos lleva a hablar un poco más amplio, ¿no? Del problema del abuso con la tercera edad, que es lo que hemos estado conversando. Y Sara, tú nos contabas que las estadísticas indican que este caso no disminuye, por el contrario, aumenta. Claro. Lo que pasa es que últimamente, bueno, en el mes de marzo de este año se dio a conocer un balance hay un teléfono que se llama Fono Mayor, que es un teléfono que tiene a disposición el Senama y donde se presta apoyo y contención a los adultos mayores que se encuentran en situaciones de maltrato, que se encuentran afectados por la pandemia. El tema es que cuando se dio este balance, se detectó que hay un aumento súper grande de la cantidad de llamadas diarias, porque antes de la pandemia el promedio diario de llamadas era de 10 llamadas al día, y después de la pandemia el promedio es de 163 llamadas diarias. Y entre marzo del 2020 y marzo del 2021, las llamadas totalizaron 35.000. Entonces, esto nos demuestra que ha habido sí un cambio una, que los adultos mayores están buscando ayuda. El tema es que ellos no deberían de buscar ayuda. Porque el eso aumento hace es sideral.
Claro, Ideal, porque ¿no? esto hace que o sea, en el fondo se visibiliza la situación precaria en la que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores que eh, generalmente están como en el olvido de la sociedad en general, pues tanto de las familias, del Estado, como que no existieran. Pero cuando un adulto mayor pide ayuda a un teléfono es porque está en una circunstancia de abandono, de miedo, de maltrato. Es Claro, como esa cantidad. Yo siento que la pandemia es como un aumentador, ¿no? Aumentan nuestros peores y mejores rasgos. Normalmente los peores. Y igual que el caso de la violencia intrafamiliar, que las denuncias han aumentado porque el abusador y el abusado han tenido que convivir mucho más. Entonces, claro, ahora el problema es que en pandemia no puedes escapar. ese es el problema. Igual el tema de la violencia al adulto mayor es un tema que hay mucha gente que no sabe que existe. Pero sí, la violencia al adulto mayor es algo que se ha ido como naturalizando en cierto modo, o que no se visibiliza tanto como, por ejemplo, la violencia a la mujer. Porque hoy en día la mayoría de las personas piensan que la violencia intrafamiliar es la violencia de un hombre hacia una mujer. Pero nosotros hemos dicho incansablemente que la violencia intrafamiliar es toda violencia que ocurre dentro del núcleo familiar. Y esto también engloba a la violencia hacia el adulto mayor. El tema es que la violencia hacia el adulto mayor tiene varias dimensiones, es mucho más amplia que la violencia hacia la mujer. Es más similar al maltrato infantil. ¿Por qué? Porque se presume que el adulto mayor hay cosas que ya no puede hacer y necesita del cuidado de otra persona. Por lo tanto, nosotros nos encontramos, bueno, con el maltrato físico, que es lo normal, o sea, no es lo normal, pero es como lo más conocido en realidad, y es lo más visible, porque se visibiliza a través de moretones, de golpes. También tenemos el maltrato psicológico, que es cuando la persona sufre cualquier tipo de vejación, cuando es humillado, cuando lo aíslan de sus amigos, de su entorno, de su familia, cuando son amenazados, cuando son ignorados o ridiculizados, que hay gente que piensa que eso no pasa, y sí, pasa mucho, desgraciadamente. También tenemos el maltrato patrimonial, que en este caso, que en el caso que estamos analizando ahora, podría existir. ¿Por qué? Porque esto es cuando la persona le quita la pensión a otra, o a un abuelito, o cuando utiliza esta pensión sin la autorización o bajo la amenaza del cuidador del adulto mayor. Acá también tenemos las negligencias, que también podrían darse en este caso, en el caso de que, como la señora tenía un cáncer, y si la hija no permitió que la señora siguiera viendo médico, también podría configurarse una negligencia. Y en caso de que la señora haya sido dejada en la casa sola, sin el cuidado de nadie, o sin que nadie se haga cargo de la persona, del adulto mayor, también se configura un abandono. Esas son como mayoritariamente las dimensiones en el fondo de la violencia hacia el adulto mayor. Ahora, si me permite, me voy a escapar del tema un segundo para recordar que en el resumen de esta semana hay un caso de violencia intrafamiliar que, tal como tú decías, no es para la pareja, era abuso era violencia contra la hija de la conviviente. ¿Ya? Eso también es violencia intrafamiliar. Pero en el caso de los abuelos, como bien tú decías, eso es multidimensional, tiene muchas maneras. Claudia, tú que ves las redes sociales sobre estas cosas, en redes sociales la gente está tan enojada como nosotros, está tan dolida que enfrente este caso como nos ha tocado a nosotros. Sí, de todas maneras, o sea, encuentran que es algo horroroso, que es algo que no se puede creer, que no les cabe en la cabeza la situación que ocurrió, el nivel de abandono de una persona, la capacidad que puede tener un ser humano de abandonar a otro ser humano, y más aún si es la madre, o sea, la persona que te dio la vida.
También dicen que obviamente algo esconde la hija porque de qué forma ella seguía cobrando la pensión y nunca habló de la señora. La desconfianza hacia la hija y hacia las personas, en el sentido de que ella tenía muy bien planteado el speech, ¿cierto? De dónde estaba su madre, y cuando le preguntaban en un lado, entonces se había ido para otro, que es un poco lo que la Sara decía cuando yo decía, ¿por qué no la iban a ver a la señora? ¿Cachai? Porque tiene razón, yo lo miraba desde mi experiencia, de lo que a mí me ha tocado vivir con adultos mayores. Pero en general el tema tocó muy fuerte, sobre todo porque ocurrió en un lugar como Curicó, que es un lugar donde se piensa que no sé, pues que es como todo más normal, entre comillas, como que las cosas pasan, como que las vidas son más tradicionales, no hay personas así. Pero también decían que no, pues que desgraciadamente en todas partes de Chile o del mundo podemos encontrar personas con las intenciones, cualquier intención al extremo de seguir cobrando una pensión, que es lo que supuestamente podría ser por lo que conmovió a la señora por hacer eso con su madre. Pero en general el tema es de mucha desconfianza, la palabra es horror, es horror y abandono. Se mencionan muchas veces esas palabras. Harta gente habló del tema, porque en realidad yo creo que, como me pasa a mí, es muy conmovedor y como que no te lo puedes sacar de la cabeza, por lo menos eso me pasa a mí. Señores, estamos llegando al final del programa. El tiempo pasa inexorablemente. Les quería pedir una reflexión final. Desde mi punto de vista es horrible lo que pasó, porque yo pienso los últimos días, los últimos momentos de esta señora que murió en su casa, probablemente abandonada, probablemente enferma, y muchas otras cosas que son todas terribles, son todas dignas de una mente creadora de los peores horrores. Los últimos, no quiero ni pensar lo que fue los últimos minutos de las últimas horas, los últimos días, incluso pueden haber sido más, semanas, meses de la vida de esta pobre mujer. Y también me conduele mucho el nieto que buscó a su abuela y descubrió esta pesadilla, porque perdió a su abuela y probablemente ese mismo momento perdió a su madre. Esa es mi reflexión personal, yo no sé qué piensan ustedes. Bueno, mi reflexión es un poco más fría. En el año 2020 hubo alrededor de 3.500 casos policiales relacionados a la violencia intrafamiliar del adulto mayor. Son 3.500 personas que están en la tercera edad y que deberían de estar siendo protegidas por su familia o por su entorno. Recordemos que hay un montón de personas que no tienen quien los ayude, que hay personas, adultos mayores que están abandonados por su familia, pero siempre tenemos que pensar, y mi llamado es a los vecinos, a ver, a visualizar Sí. que hay un adulto mayor que está solo, que necesita ayuda, que necesita apoyo, y si esta persona no puede ser apoyada por A, B o C motivo, o si yo no me quiero involucrar, por último, hacer un llamado telefónico a los canales de denuncia, que son los mismos de siempre, el 133 de Carabineros, el 134 de la PDI, a la Fiscalía, a los juzgados de familia, o al Fono Adulto Mayor, que se los voy a dejar aquí, que es el 840-0035, que es un teléfono gratuito, que es a nivel nacional, donde le pueden dar la orientación para poder ayudar a este adulto mayor que está solo. Entonces mi llamado es a eso, a preocuparse del entorno y ayudar. Muy buena tu posición, Sara, porque estás dando formas de reaccionar. Yo recuerdo varios casos de abusos que han sido descubiertos por los vecinos. O por ejemplo, el de un hogar de ancianos donde golpeaban a las personas internas. Eso lo denunció un vecino, por ejemplo. Y pensaba también en la crueldad y la cobardía, porque están abusando de una persona que se puede defender mucho menos, y en algunos casos no se puede defender.
es como golpear a un niño o golpear a una mujer indefensa, es lo mismo. La cobardía de abusar de la fuerza, del poder respecto de alguien que está desvalido. Claudia, a ti te ha golpeado muy fuerte este caso. Sí, no, pero yo quería decir algo a lo mejor distinto a lo que siempre digo, pero creo que sería bueno que aprovecharan a los abuelitos que tienen. Que lo aprovecharan, que les preguntaran cosas que ya no existen, para que tuvieran nuevos recuerdos, solo eso. Sí, el adulto mayor en muchas culturas es reconocido y como dice Claudia, y su conocimiento aprovechado. Aquí nosotros tendemos a desechar a los adultos mayores, que lástima. Señores, no les vamos a quitar más tiempo. Es un caso que nos ha golpeado muy fuerte como equipo. No nos queda más que despedirnos. Les recordamos que estamos en las redes sociales, que si tenemos live este viernes lo vamos a anunciar con anticipación. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes este momento. Hasta luego.